Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Uf, qué nervios. Bueno, ¿qué ocurre cuando vamos a ver una película de animación? Yo recuerdo cuando era pequeño mi abuelo nos contaba a mi hermano y a mí historias y cuentos, y justo antes de que empezara a hablar, nuestra mente estaba dispuesta a crear mundos y personajes fantásticos. Era nuestra imaginación que se estaba preparando para convertir en reales esas historias y cautivar nuestra atención durante esos momentos. Bueno, ya me voy, ¿no? No, a ver, hace unos años tuve la oportunidad de dirigir unos proyectos en Asia y recuerdo un día mis compañeros me invitaron a un festival que había en la plaza de la ciudad, ¿no? Cuando llegamos allí estaba lleno de gente, de todas las edades y todos los estratos sociales. Y al cabo de un rato la gente empezó a aplaudir, ¿no? Y por un lado de la plaza entró una especie de procesión de gigantes y cabezudos, hechos de forma muy rudimentaria, ¿no? Uno, recuerdo, llevaba una especie de traje de malla amarilla con unos parches marrones y una cabeza en forma de jirafa hecha de cartón piedra y unos zancos de un palmo. Otro llevaba una cola de trapo verde y una cabeza también de cartón piedra de dinosaurio, ¿no? Yo con mi mente de blanco occidental, lo primero que pensé, digo, tampoco es para tanto. En mi barrio los hacen mucho mejores. Pero al mismo tiempo que pensaba eso, me avergoncé tremendamente en mi propio pensamiento al ver la cara de asombro, de fascinación de la gente a mi alrededor, de todas las edades, niños, gente mayor, gente de mi edad, veían aquella jirafa como si fuera una jirafa de carne y hueso. Y aquel dinosaurio como si hubiera acabado de salir del Jurásico. Me entristecí tremendamente. Me di cuenta que había perdido mi capacidad de asombrarme con las cosas sencillas. Como cuando mi abuelo nos contaba esas historias de pequeños, ¿no? Desde entonces, parte de mi camino, trato de, día a día, tratar de volver a ser capaz de asombrarme de esas cosas sencillas, ¿no? Con el tiempo, uno se hace mayor. Ya no corremos alocadamente por la calle sin sentido, solo por el gusto de correr. Seguimos soñando, seguimos teniendo ilusiones, pero aquella ilusión que teníamos de pequeños parece que la vamos perdiendo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Creo que no debe ser así. El hecho de que llevemos traje y nos convertamos en personas respetables no va en detrimento de eso, ¿no? No creo que en ningún sitio esté escrito eso. En animación, lo que intentamos es precisamente jugar con esa imaginación. Esas historias que leíamos y escuchábamos de pequeños toman vida. Es como si nuestra mente estuviera dispuesta a crear ese mundo fantástico, un mundo lleno de historias extraordinarias. Pero ¿por qué no convertir las historias cotidianas en extraordinarias? ¿Han probado ustedes alguna vez en su vida en tomar una decisión importante en su vida, como si estuvieran escribiendo el guión de una película en la que ustedes son los protagonistas? Y tienen que decidir qué tiene que hacer el protagonista para que esta historia sea interesante, sea emocionante. ¿Debe el protagonista de esta historia seguir luchando por la chica que ama en contra de toda lógica, pronóstico, con el riesgo de convertirse en la persona más estúpida del universo, o sencillamente rendirse y olvidarla? ¿Cambia nuestra decisión si estamos hablando de una película de animación, una película de ficción o nuestra propia vida? Mi nombre es Salvador Simó, soy el director y co-guionista de la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, una película de animación que se estrenará el próximo 26 de abril
y que contra todo pronóstico, el pasado 20 de octubre ganó el premio especial del jurado en el Festival Animation is Film en Los Ángeles. Yo llevo 20 y pico años, casi 30 años trabajando en el mundo de la animación. He trabajado alrededor del mundo para compañías como Disney, donde dibujábamos los personajes a mano, o recientemente para películas como El libro de la selva o Piratas del Caribe, donde trabajamos con imágenes generadas por ordenador. La nuestra es una película sencilla, de un presupuesto humilde, pero de las que se dibujan a mano. Y habla sobre el rodaje del documental Las Urdes, tierra sin pan, de Luis Buñuel en 1932. Pero sobre todo es una historia de amistad. Es una historia de amistad entre Luis Buñuel y Ramón Acín. Ramón Acín, un artista de la época no muy conocido, desgraciadamente, pero era un hombre que tenía el corazón del tamaño de la provincia de Huesca, su tierra natal. Y cuando a Luis no había manera que encontrara dinero para hacer su película, le dice un día: no te preocupes, Luis, si me toca la lotería, yo te pago el documental. Y efectivamente, a las 3 o 4 semanas le toca la lotería y Ramón cumple su palabra y le financia el documental. Cosa sorprendente desde el punto de vista de hoy en día, ¿no? Hacer esta película en animación nos permitió llevar al espectador, que el espectador creara en su mente un mundo diferente, un mundo de otra época, un mundo donde la gente pensaba diferente, donde los valores eran diferentes. De esta manera le ofrecimos al espectador una experiencia diferente, poco habitual en el cine. En 1930, cuando se estrenó La Edad de Oro, un cineasta y fotógrafo francés llamado Élie Lothar le ofrece a Luis Buñuel un tratado de un hispanista francés, también llamado Maurice Legendre, un tratado de unas 300 y pico páginas, sobre una zona de España llamada Las Urdes. Una zona donde se conocía como al panadero a la persona que iba a mendigar mendrugos de pan a otros pueblos para traerlos de vuelta y repartirlos en los pueblos pobres, donde el bocio, el paludismo, la consanguinidad y el hambre estaban a la orden del día. Luis termina de rodar el documental después del verano de 1932, lo edita en la cocina de su casa, midiendo los planos con los brazos y mirando los fotogramas con una simple lámpara. Nos contaba su hijo Juan Luis que se descartaron muchos planos porque él se pensaba que estaban desenfocados. Pero, desgraciadamente, la película fue prohibida por el gobierno de la época porque decían que esa pobreza no existía. El cine de Luis siempre fue un cine que pretendía provocar, que pretendía que el espectador pensase, que no dejara las cosas por sentadas, que se las cuestionase. Con Las Urdes, Luis puso en la pantalla algo que la gente de aquella época no estaba acostumbrada a ver. En aquella época quien iba al cine era pues, la burguesía, la gente que tenía un poco de dinero, y lo que querían era ver sus historias, querían ver a ellos mismos, ¿no? Pero Luis les pone algo en la pantalla que no quieren ver. Le da voz a quien no la tiene. Y les muestra un sufrimiento que está a 300 kilómetros de Madrid y que nadie hace absolutamente nada. Fue prohibida en España, fue prohibida en muchos sitios. Mi pregunta a veces, después de haber trabajado en esta película, es, y ya sé que después de la conferencia que ha habido quizás suena muy políticamente correcto lo que voy a decir, realmente me sorprende la indignación que a veces tenemos con el maltrato, o no es que me sorprende que solo nos indignemos cuando vemos el maltrato animal, cuando vemos un burro apaleado o a un perro abandonado, y no hacemos nada cuando vemos a niños en los barrios marginales de nuestras ciudades rebuscar entre la basura algo que echarse a la boca. Es que hemos perdido, o sea, se nos ha hecho la piel tan dura que ya no sentimos nada del sufrimiento ajeno. Yo creo que no es así. Yo creo que con el tiempo, cuando nos vamos creciendo,
vamos creando alrededor nuestro una especie de caparazón, una cáscara que nos protege de las cosas que nos hieren. Pero acabamos metidos dentro, como hacen las tortugas. Entonces, ¿cómo es posible volver a recuperar esta ilusión? O esa capacidad de asombrarnos de las cosas, ¿no? Hay que ser valientes, hay que asomar la cabeza y mirar a los demás. Mirar a los demás a los ojos y entender a los demás. En esta película lo que intentábamos, o lo que hemos intentado, es que la gente entendiera la mente de Luis. De la misma manera que cuando nosotros vemos a los demás, seamos capaces de entender por qué actúan de esa manera. Y para entenderlo tenemos que conocerlos. Mucha gente actúa de maneras que a nosotros nos parecen muy mal porque sencillamente tienen miedos o angustias que a lo mejor son frutos de su pasado y que nada tienen que ver con nosotros. Con lo cual, al final, yo creo que es tan sencillo como preguntar. Empezar con una simple sonrisa. Me sorprende muchas veces. Yo recuerdo una de las primeras veces que viví fuera y vine a España, cuando yo sonreía, sencillamente por el mero hecho de sonreír a alguien en el metro, la gente te miraba como diciendo, uff, ¿y este qué quiere ahora? ¿Por qué? Una sonrisa es la cosa más fácil y más gratuita del mundo, no cuesta nada. Y es una forma para empezar a conocer a la gente, ¿no? Y a preguntar y a interesarnos en las personas antes de juzgarlas, ¿no? Con lo cual yo siempre digo, y ya sé que es un cliché, pero que realmente para entender a la gente hay que ponerse en sus zapatos y saber ver el mundo desde su punto de vista. Esto es todo, espero que les haya gustado y muchas gracias.